Paz y bien, estimados estudiantes, siempre invocando la presencia de nuestro Señor, nuestro Sagrado Corazón de Jesús, para que nos siga fortaleciendo y nos dé muchas fuerzas para seguir adelante y para que pronto tengamos una cura contra el terrible mal del coronavirus. Bien, hoy continuaremos nuestra clase sobre congruencia de triángulos. Les invito a ver la capacidad del desempeño. Bien. La capacidad, vamos a desarrollar, usar estrategias y procedimientos para orientarnos en el espacio. Y el desempeño va a ser que vas a seleccionar y adaptar estrategias heurísticas, recursos o procedimientos que tú tengas para determinar esta congruencia de los triángulos. Muy bien, y para ello vamos a ver la situación problemática. En la situación me dice que es una figura donde hay me piden determinar los metros que tendrá esta calle Grau, ¿no? Muy bien, entonces observo la figura para orientarme qué tema me va a poder ayudar a mí, qué prerequisitos yo debo de saber para poder determinar la solución y saber cuántos metros tiene esta calle, ¿no? Entonces, para poder compartir esta primera parte, vamos a ir recordando los casos de congruencia. Bien, aprendiendo juntos. Primero debemos de saber los casos de congruencia. Entonces, en los casos de congruencia yo tengo que saber que hay tres casos. El caso lado, ángulo, lado, donde yo tengo los triángulos, ¿no es cierto?, que son congruentes, siempre y cuando tengan un par de lados, en este caso tenemos este par de lados. Si yo lo coloco ABC, entonces, y este triángulo congruente PQR, entonces yo voy a decir que tengo el primer caso siempre y cuando yo tengo, por ejemplo, el lado BC que mida A, el lado AC que mida B y el lado AB que mida C, ¿no es cierto? ¿Cuándo serán congruentes? Tenemos tres casos. En el primer caso será lado, ángulo, lado. Si tengo dos lados de igual medida en el otro triángulo y el ángulo comprendido entre ellos, en este caso el lado teta. Si yo veo que tengo estas mismas medidas de estos lados en el otro triángulo y el ángulo comprendido entre ellos mide igual, entonces sé que estos triángulos, las demás medidas van a ser iguales. Para saber que son congruentes dos figuras que miden exactamente igual, ya no necesito medir todos los lados, los ángulos, determinarlo. Basta con tener tres parejas de igual medida. Y ahí son los que estamos determinando los lados. Puedes tener una pareja de lados y el ángulo comprendido entre ellos. Puede ser que yo determine los dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Por ejemplo, acá, el ángulo beta y teta. Yo ya tengo estos dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Y veo en el otro triángulo que justo tiene también estos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Entonces, todo lo demás va a medir igual. Entonces, si yo digo que me falta PQ, PQ. Entonces, en el otro triángulo me valdría C, aquí en el PQ también me va a valer C. Lo mismo, si me faltaba el lado PR, entonces como son congruentes, entonces al que se le opone el ángulo B va a tener la misma medida en el otro triángulo que me falta. Y el tercer caso es que si yo me doy cuenta que esos dos triángulos tienen los tres lados iguales, o sea, me han dicho que los tres lados miden igual, me dan las mismas medidas. Entonces, por consecuencia, los ángulos internos y correspondientes entre ellos medirán igual. Entonces, sabiendo los tres casos de congruencia, yo voy a poder determinar y resolver problemas.
Acuérdate que los triángulos van a variar, no se van a presentar siempre igualitos en la misma posición. Van a presentarse, por ejemplo, así, y se nos complica un poco, ¿no? Después puede ser así, separados. Pueden estar de cabeza, de esta manera. Entonces nosotros tenemos que ver cómo va a aparecer estas figuras, de repente una debajo de la otra, o incluido en un problema diferente. Entonces es muy importante saber que si bien es cierto, nosotros lo aprendemos de una determinada manera, de una determinada posición, por así decirlo, entonces no necesariamente a la hora de hacer problemas va a estar en esa posición ideal. Y ahí viene para algunos un poquito la frustración porque los problemas, ay, se me complicó. ¿Por qué? Pero yo lo había visto así de esa manera. Y cuando ya cambia la situación, la posición de las figuras ya como que se te complica un poco. Entonces debemos siempre desarrollar esta práctica de observar. Necesitamos en geometría, necesitamos observar las figuras bien para poder determinar y solucionar ahí y usar bien las propiedades. Si no, no las vamos a poderlo resolver. Como todo aprendizaje, tenemos que ver que en el tema de congruencia hay teoremas fundamentales que necesitamos recordar. ¿Y por qué? Porque aquellos teoremas son como consejos que tú en un momento determinado los vas a necesitar. Y una persona es hábil en matemática cuando sabe, recuerda esos teoremas, ¿no es cierto? Y la habilidad es que nos desarrolla lo que es memoria, nos desarrolla bastante observación. Si bien es cierto, no todos vamos a ser ingenieros, ni todos vamos a ser arquitectos, la matemática en general nos ayuda a desarrollar esas habilidades. Y en geometría es la observación, la memoria. ¿Son útiles? Claro que son útiles, porque son ejercicios que les damos a nuestro cerebro para que éste se desarrolle. Si más ejercicios mentales tenemos, más recuerdos, más memoria, entonces más hábiles vamos a ser y también vamos con esto a cuidar nuestra salud, porque si ya memorizamos ciertas nociones, ideas, teoremas o propiedades, entonces estamos ejercitando nuestro cerebro. Y es bueno porque últimamente prácticamente todo lo hacíamos simplemente porque lo grabamos en nuestro celular, ¿no? Y ya no memorizamos. Entonces es muy importante recordar que a veces necesitamos la memoria y el cerebro necesita ejercitarse por ser un músculo y nos va a ayudar esto de ir recordando. Tenemos entonces el teorema de la bisectriz. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de la bisectriz? Tú ya sabes que la línea notable de la bisectriz es aquella que divide al ángulo en dos ángulos congruentes de igual medida. Entonces, el teorema de la bisectriz, ¿no? Esta es la bisectriz, va a determinar distancias a esos lados de la misma medida, Entonces, se van a generar dos triángulos congruentes, dos triángulos que miden igual. Tenemos también el teorema de la mediatriz. En este teorema de la mediatriz aplicado a la congruencia, nos dice, tú ya sabes, por el teorema de la mediatriz es aquella línea que parte, ¿no?, del punto medio al vértice opuesto de un triángulo, del punto medio, es decir, que se genera en este lado dos segmentos de igual medida, dos segmentos congruentes. Entonces la mediatriz va a generar dos triángulos rectángulos y dos triángulos a su vez congruentes. De tal manera que en este caso las hipotenusas de estos lados y todas las demás medidas van a coincidir. Entonces es muy necesario saber para poder determinar en qué circunstancias vamos a poderlo usar. Otra propiedad es aquella donde tenemos un triángulo, una figura triangular y tenemos una línea que en este caso parte de los puntos medios de dos lados, ¿no? El punto M, punto medio, y del BC, el punto N, punto medio, y trazamos esta línea, ¿y qué nos va a determinar? Nos va a determinar con respecto a su paralela que
la base, en este caso Y, va a ser el doble de esta línea media que se forma ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la X vale 5, la base AC o Y va a valer 10. Si X vale 10, la base AC va a valer 20. O al revés, si la Y o la base AC vale 50, X va a valer 25. Entonces, es muy importante recordar y observar. Si no tenemos las dos capacidades, digamos las dos, habilidades, no vamos a poderlo desarrollar. Y tenemos una última. Hay muchas, claro, hay muchos más, pero vamos a enfatizarnos en estas. Bien, como tú ves, es un triángulo rectángulo, el más grande, ¿no? Y que tenemos una línea. ¿Cómo se llama esa línea? Muy bien, es una mediana, la mediana correspondiente a la hipotenusa, ¿no? Entonces, esta mediana, que es la línea que va del punto medio, ¿no?, al vértice opuesto, entonces, obviamente, por ser mediana, ¿no?, genera dos segmentos congruentes, en este caso en el lado de la hipotenusa. Y me dice que ese segmento que queda en el triángulo, ese segmento de la mediana, parte de la mediana, va a ser igual a la mitad de la hipotenusa, ¿no?, que va a generar. Es decir, si la hipotenusa vale 20, este pedazo, esta medianita, este segmento de aquí va a valer 10. Si todo vale 5, este va a valer 2,5. Si A, o sea, este pedacito vale 7, también va a valer 7, ¿no? Muy bien. Entonces, son las 4 teoremas que nosotros vamos a recordar para poderlo aplicar. Entonces, tenemos 2 recuerdos previos, los casos de congruencia y los teoremas. Ahora vamos a ver los problemas. Tenemos el primero, el básico, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Que te decía que la posición no siempre va a estar igual. Entonces, eso tenemos que ver y desarrollar. Geometría desarrolla mucho la observación, la ubicación en el espacio de las figuras, de las formas. Entonces, mira, ahí tenemos y nos están diciendo que AB, en estos triángulos, ves 2 triángulos, bien, ABC y el triángulo RPQ. Perfecto. Te dicen que AB tiene igual medida que PQ, entonces lo colocamos, ¿no? AB, bien, AB, pero AB ya tiene una medida acá, es A, entonces me dice que como son iguales, yo lo voy a ir rellenando en el otro triángulo. AB es igual a la medida del segmento PQ. A ver, PQ, entonces PQ también medirá A. Lo voy llenando porque sigo las indicaciones. La lectura es muy importante. BC vale 20. Ubico BC, ya sé que vale 20. AC vale 24. AC vale 24. Muy bien, me han dado los ángulos y me piden encontrar QR. O sea, QR es el lado que está acá, que yo le voy a poner X, ¿no es cierto? Para poder determinar este ejercicio básico, yo tengo que saber los casos de congruencia. Entonces voy a ver qué elementos, tienes que observar 3 elementos según los casos para determinar si realmente son congruentes o no estos 2 triángulos y obviamente ya por observación deducir cuál es el valor de la X. Primero, observamos que comparten el valor de A, el lado. Muy bien, tengo un lado. Entonces, ya sabiendo, tengo un lado, me faltarían o corroborar que los otros 2 lados son iguales para tener el tercer caso, ¿no es cierto? O agarrar ángulos. Muy bien, ¿qué me han dado? Me han dado ángulos. Mira, tengo alfa y tengo beta. Alfa y beta y están compartiendo o son adjuntos al lado que mide A. Mira acá, alfa y beta y son adjuntos. Ah, muy bien. Entonces, ¿en qué caso estamos? Alfa, alfa, beta. Beta, estoy en ángulo, lado, ángulo. Entonces, según este caso, yo ya he determinado 3 parejas de elementos que miden igual. Por lo tanto, todos los otros 3, los que me faltan,
Entonces, en este caso, me falta un ángulo, va a tener la misma medida que el ángulo del otro triángulo. Ya tenía un lado, los otros dos lados van a medir igual que el otro triángulo. Para eso es los casos de congruencia. Para solamente determinar 3 parejas de elementos que midan igual y deducimos que los otros medirán igual también. Entonces, como ya tengo el caso, entonces yo sé que los dos triángulos son congruentes. Entonces, vamos a determinar qué triángulos son congruentes. ¿Cuál es el símbolo de congruencia? Ya sabemos, 2 iguales y una negación, una rayita encima. Vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué triángulo son iguales? Mira, vamos a poner ABC, donde está alfa primero, beta, ABC, el triángulo ABC, congruente con el triángulo, en este caso, ¿dónde está alfa? Si empecé, tengo que empezar también ¿dónde está alfa? El ángulo PQR. PQR. Muy bien, ya por este caso, estos dos triángulos miden igual. Ahora, todo lo que comparo, respectivamente, van a medir igual. Ahora me falta la X. ¿Cómo encuentro la X? En el otro sí tengo el valor de A ya y tengo 20 y 24. X debe ser o 20 o 24, porque ya descubrí que son congruentes. Entonces, aquí yo tengo que ver lo que tenemos, ¿no? A ver el ángulo, ya sabía el ángulo. Entonces, X es opuesto al ángulo alfa. Entonces, como es congruente con el triángulo ABC, el que se oponga a alfa, entonces ese lado será también el valor de la X. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Muy bien. Por lo tanto, X va a valer 20. Entonces, ya hemos resuelto nuestro primer problema. Entonces, necesitamos verlo. Segundo problema. Tenemos nuestro segundo problema, ya un poquito diferente al anterior, y vamos a ir viendo. Se observan las siguientes regiones congruentes ABC y PQR. Entonces tenemos donde AB es igual a PQ y se están desplazando una al encuentro de la otra. Calcula la medida del ángulo ARC en el instante en que los puntos C y P coinciden, ¿no? O sea, se están juntando, ¿no? Entonces, tenemos acá los triángulos y están acercándose. Y me dicen que voy a calcular la medida del ángulo ARC. A, R y C. Ahorita están separados, entonces vamos a juntar, sabiendo que C y P van a coincidir, o sea, este punto C y P van a unirse, como dos rocas que se están desplazando, que tienen forma triangular, y van a coincidir. Y me dice que considere que BC y PQ son colineales, o sea, están en el mismo piso, ¿no? Entonces se van a unir y van a juntarse. Ya ha ido avanzando, vamos a ir viendo la solución. Bien. Entonces, en la solución se nota que esas regiones triangulares se están acercando. Al acercarse, yo ya avancé acá, aquí forman un ángulo de 90 grados. El ángulo ARC es la incógnita X, ¿no es cierto? Las medidas de AB según el dato y de PQ miden igual. Entonces ya tenemos, aquí tenemos un par de lados, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Necesito, todavía me falta, tengo que generar triángulos congruentes. Bien, entonces aquí le voy a poner alfa porque desconozco qué valor de ángulo es. Pero si este es alfa, el otro será beta, ¿no es cierto? Le pongo un valor cualquiera. Perfecto. Aquí, si este es 90, este es alfa, este es beta. Y si tengo beta 90, este de acá vendría a ser alfa. Muy bien. Entonces, como ya tengo un lado y los ángulos,
tengo un lado que es congruente con el otro lado de este triángulo y tengo el beta y el 90, todo lo demás va a medir igual. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a poner, ya sé que son congruentes, ¿qué caso? Es el caso de congruencia. ¿Qué caso hemos descubierto acá? Caso de congruencia, tengo el lado y los ángulos, LAL, LAL. En este caso de congruencia que hemos determinado que el triángulo ABC con el triángulo RQC son congruentes, entonces todos los demás elementos van a serlo. Entonces, si acá yo puse A es igual a por el dato, voy a determinar entonces los otros. El lado BC, si yo le puse B, le voy a poner B, el opuesto a beta también va a valer B en el otro triángulo. Y si el lado que me falta le pongo C, entonces en el otro triángulo, el lado que me falta también le pongo C. Y es así como hemos usado los triángulos o los casos de congruencia para determinarlo. Ahora bien, si yo miro el triángulo donde sus lados, es un triángulo rectángulo, donde sus catetos, porque es un triángulo rectángulo, miden igual y me están pidiendo el ángulo X, entonces, si miden igual, este mide igual que este, ¿qué triángulo rectángulo es? Muy bien, un triángulo de 45. Entonces, si es un triángulo notable, X entonces vale 45. Entonces, ahí hemos encontrado la solución de este problema. Vayamos a nuestro otro problema. Miremos el de acá. Vamos a ir y despejando y vamos a tener el siguiente problema. Más arriba para que lo veamos. Muy bien, es una figura donde se conjugan bastantes triángulos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir colocándolo y leyendo para ver, y observarlo, ¿no? Tenemos rectas y esas rectas me dicen que son mediatrices. Una es la mediatriz de AB, o sea, acá tengo AB, esa es una mediatriz. Entonces, sabiendo que es una mediatriz, y tengo que L2 es mediatriz del lado BC, tengo dos mediatrices. Para poder determinar o resolver este problema, tengo que saber que la mediatriz es una línea notable, ¿no es cierto?, que parte del punto medio en forma perpendicular al vértice opuesto. Entonces, mediatriz parte del punto medio. Como parte del punto medio, este segmento de aquí es congruente con este segmento de aquí. Entonces, si yo le pongo N acá, acá también va a valer N. Como es mediatriz, este ángulo de acá es de 90 grados, obviamente. Y aquí se está formando, ¿no?, dos triángulos rectángulos. Como hemos visto al principio, en el teorema de la mediatriz, entonces los otros elementos van a medir igual. En este caso, este valor de acá va a ser igual que este valor de acá, este lado, ¿no es cierto?, que le voy a poner a ver una P, ¿no? El lado AP va a medir igual que el lado PB, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, resulta que en este triángulo, este ángulo de acá, estos dos triángulos van a ser congruentes, por lo tanto, este ángulo de acá, que se lo pone a 90, este ángulo que mide, estos dos lados, perdón, que miden igual, van a generar entonces dos triángulos rectángulos, en este caso congruentes. El ángulo de 90 grados ya lo tenemos, y alfa, que se lo pone a este lado común, en el otro triángulo también va a ser lo mismo. Este lado común se le va a oponer alfa. Bien, sigamos observando. En el otro lado de la mediatriz, también en el otro lado de este triángulo, que le vamos a poner BRC, también hay una mediatriz. Entonces tenemos que identificarla. Acá forma triángulos rectángulos. Mediatriz.
también este lado de aquí, voy a poner un punto, con este otro ladito de aquí, miden igual. Entonces también se me ha formado, si este vale M, este también vale M, y por teorema de la mediatriz ya sabemos que este lado de acá, que le vamos a poner una rayita, mide igual que este otro lado de acá. Entonces ya tenemos triángulos rectángulos, tenemos dos triángulos congruentes, este ángulo de acá, y comenzamos ya a rellenar. Entonces, como a lados opuestos se les pone ángulos de ángulos iguales, de igual medida, si los lados miden igual, entonces ya estamos terminando de ver. Ahora ya tenemos los datos suficientes para usar el teorema de la medida de los ángulos. ¿Qué me dice el teorema de la medida de los ángulos? Que en un triángulo la suma de los ángulos vale 180. Entonces yo tengo por un lado que me han dicho a mí que todo este ángulo acá, la suma de alfa más x más beta, me están diciendo que es 110. Este es un dato que yo lo tengo. Y tengo por otro lado que gracias al teorema de la mediatriz he podido observar que también alfa, en el triángulo ABC, alfa más x más beta, que vale 110, más beta, van a valer 180. Entonces tengo la segunda ecuación, alfa más x más beta, que en resumen es 110, es más beta, por el teorema de la suma de los ángulos internos en un triángulo, vale 180. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que alfa más beta, seguimos, es igual a 180 menos 110, alfa más beta es igual a 70. Entonces, si alfa más beta vale 70 y la suma de los tres era 110, entonces, ¿no?, x va a valer 40 grados, ¿no?, que es nuestro resultado final. Entonces, tenemos que aprender que para poder desarrollar problemas yo necesito saber las propiedades. Tengo que recordar, tengo que ver que las figuras geométricas en congruencia no siempre están en la posición ideal. De repente en ejercicios iniciales, ¿no?, cuando recién estoy aprendiendo, entonces puedo tenerlas normal, idealmente, ¿no? Ay, mira cómo están igualitas posición, cuando aprendo. Pero a medida que voy creciendo, voy viendo que los casos de congruencia se van a ir complicando, van a ir variando, van a ir poniéndose en posiciones diferentes. Entonces, es ahí donde se van a formar figuras, cuadriláteros u otras figuras, otros polígonos, donde yo necesito esta teoría para poderlo resolver. Entonces, viendo ya esta situación, espero que ya encuentres cuántos metros tiene ahora sí la calle Grau, considerando el tema de congruencia. No te olvides la reflexión, ¿no? ¿En qué ocasiones usas el término de congruencia? ¿Qué medidas tomas para vivir en congruencia con una vida sana, que ahora es muy importante? Y resolver las actividades de la página 1 y 2, la página 48. ¿Sí? Es muy importante practicar. Ahora sí, que tengas un lindo día y que siempre, confiando en Dios, todos los problemas se pueden resolver. A seguir practicando. Paz y bien.